Bueno, ya estamos con la doctora Caroline Ávila, académica e investigadora, que ella es experta en temas de comunicación, y le hemos invitado hoy a compartir unos minutos de su experiencia en un café con JJ. Por favor, dividamos la pantalla. ¿Cómo está? ¿Sí me escucha? Sí, claro, por supuesto. Gracias por la invitación. Gracias. Oiga, la primera es que me saque de mi ignorancia. ¿Caroline o Caroline? En mi casa me dicen Caroline. Esa es la forma más común, bueno, digamos, ¿sí? La dejamos con Caroline. Pero escucho entonces de las formas en las que se escoja a la audiencia, ningún inconveniente. Bueno, vamos entonces con Caroline Ávila para preguntarle, a ver, en los últimos años siempre se ha dicho que el gran problema que han tenido los gobiernos es que puede ser que sí hayan hecho obra, pero que no lo han sabido comunicar bien. Usted, evaluando el gobierno de Lasso, el de Lenín Moreno, ¿puede decir que tiene parte de la responsabilidad la comunicación? A ver, por lo general se echa la culpa a la comunicación y es más fácil quemar ese fusible. Y hasta cierto punto puedo entenderles también en el marco de una desesperación. Pero por lo general es muy difícil comunicar aquello que no existe, aquello que no se ve. Siempre primero viene la necesidad de gobernar, de gestionar, porque puede inclusive haber una mala comunicación, pero si existe buena gestión, la gestión permea. ¿Por qué sucede a veces esto de que no se comunica o que se siente que no se comunica, aquello que desesperadamente se hace? Es porque aquello que se está haciendo o que el mandatario considera que así es, a la población no le importa. Por ejemplo, ¿de qué sirve tener pagada la deuda externa? ¿De qué sirve tener responsablemente arqueada la caja fiscal? Si es que cuando nos vamos al Seguro Social no hay paracetamol siquiera. Si es que cuando queremos sacar un registro de una cédula en el registro civil o un pasaporte en el servicio público, no podemos tener el servicio como corresponde, no hay ni las citas. Y solo por poner un par de ejemplos, acá en el Austro, en Cuenca, en donde me encuentro, en donde poder viajar a Guayaquil debería tomar 3 horas. Muchas de las veces, al menos en este año, nos enfrentamos a viajes que parecían verdaderas montañas rusas y uno terminaba encomendando a los hijos al creador para ver si es que llegaban a sanos y salvos a Guayaquil. Le digo por experiencia propia. Entonces, no se trata sola y únicamente de comunicar la gestión, sino de hacer una gestión que además apunte específicamente a las necesidades que la gente en este momento apremia, ¿no? Entonces no le eche la culpa a Andrés Seminario o a Eduardo Bonilla o a cualquiera del mismo Pipo, Lasso. Todos ellos son nombres muy experimentados, Wendy Reyes ahora último, nombres valiosos además en el ámbito de la comunicación gubernamental. Simplemente han hecho su trabajo como han intentado hacerlo, con sus errores, porque tampoco vamos a decir que no se hayan equivocado, pero digamos que en la evaluación general es una evaluación de gestión y una gestión que ha tenido serias dificultades en el manejo político y en que los resultados de la administración no necesariamente han sido capaces de atender las principales necesidades de la población. ¿De qué sirve, por ejemplo, enfrentar la pandemia como les tocó enfrentar a los distintos gobiernos, pero que en el caso de Lenín Moreno, en Guayaquil en particular, se le murieron de la forma como se le murió la gente? Fue eso una evidente muestra de ineficiencia. No le pasó a todo el mundo, pero le pasó a Guayaquil y le pasó mientras estaba presidente Lenín Moreno. Entonces, eso le tendrá como consecuencia, como una marca en su administración, así como lo de octubre del 2019. No habrá ninguna duda, la cantidad de muertos en ese levantamiento, y lo mismo le pasará a la muerte cruzada en el caso de Guillermo Lasso. En absoluto se puede decir que eso es un triunfo cuando es un fracaso. Entonces, no son fracasos de comunicación, son fracasos de gestión. Y nadie va a dudar, por ejemplo, el éxito de la vacunación. Y la vacunación fue debidamente comunicada, pero como normalmente se hace, no es que fue una comunicación, digamos, majestuosa,
rimbombante. Yo creo que Eduardo hizo lo que correspondía hacer en esa materia y las cosas funcionaron y estas alianzas públicos-privadas y la gente se vacunó de manera expedita y estábamos todos felices y contentos porque aquello que se prometió en campaña se cumplió. Sí. Oiga, al final no se le pide mucho al político, sino coherencia nomás. Claro. ¿Por qué el reclamo de ayer con Dajic? El reclamo de ayer era porque nos vendieron la pomada de que esto era la renovación de la política. Mucha gente que le da el voto era precisamente en ese contexto de renovación. Y Dajic no necesariamente es el abanderado de la renovación. Esa es la razón. Ahora, si está indultado, si fue injustamente perseguido, si es que es de la extrema y más radical derecha, y esas son otras discusiones. El tema es, ¿dónde está la renovación de la política? Y ojo, la renovación no es edad. No, cuidado. Simplemente son prácticas y formas de concebir lo político, ¿no? Y esa es básicamente la necesidad aquí. Coherencia en las cosas que se dijo y luego en lo que se hace. La mejor forma de comunicar es en las cosas que el mandatario hace. Claro. Es decir, para vender un buen producto, ese producto tiene que existir, pues, ¿no? En el caso de que mencionas del economista Dajic, yo digo, más llamó la atención la presencia de él y de acuerdo a mi criterio, más allá de que sea o no renovación, el señor Noboa tenía derecho a llevarlo. Pero, sí. Pues claro, por supuesto. Pero llamó la atención más la presencia de él que la ausencia de la vicepresidenta electa. A mí me parece que eso es... Las dos cosas. Y lo que pasa es que lo uno va atado con lo otro, Jimmy. A ver, si miramos nosotros, la razón por la cual tuvo tan poca participación Verónica Abad junto a Daniel Noboa, y es porque su pensamiento profundamente radical hacia la derecha, me refiero al de Verónica Abad, contradice este discurso autoproclamado de Noboa de ser de centro izquierda, ¿no? Lo dijo a un medio de comunicación, yo soy de centro izquierda. Pero si es que va a llevar, y tiene su derecho de hacerlo, así sea una contradicción con su discurso de campaña, pero al final del día él es el mandatario y luego tendrá que asumir las consecuencias de esta inconsistencia discursiva, le llamaríamos así, de llevar a Dajic a esta mesa. Pero lo hace, ha decidido hacerlo. Si va a llevar a Dajic, cuyo pensamiento en la derecha inclusive es mucho más radical que el de Verónica Abad, mi pregunta ayer era, ¿y dónde está Verónica Abad? Creo que le asiste todo el derecho de estar en la misma mesa, porque la única razón por la cual no estaba Verónica Abad era porque su pensamiento se suponía no comulgaba con lo que estaba diciendo en ese momento Daniel Noboa. Pero si Daniel Noboa va a llevar a Dajic, creo que le asiste todo el derecho a Verónica Abad de exigir esa misma silla, ¿no? Porque ideológicamente, insisto, no se distancian Dajic de Verónica Abad en absoluto. Entonces, me parece que ahí corresponde tener más claridad sobre qué quiere hacer con este gobierno que está comenzando, qué está interpretando como nueva política, dado que tiene estas personas allí. Yo sí felicito, por ejemplo, que en la mesa de transición conté como 5 mujeres. Eso me parece muy bueno. Eso sí puede dar cuenta de una nueva política, por ejemplo. Me parece que también vi personas que tienen mucha experiencia en el sector privado. No vi mucho en el sector público, a no ser que ustedes me puedan corregir, porque hay algunos rostros que no identifico mucho y ahí me preocupa un poco. Yo sí he recomendado, aunque al público probablemente no le guste, son solo 18 meses y yo sé que ADN como movimiento no tiene la base, la gente ni la militancia para poder contribuir con todos los nombres y los cargos que necesita el Ejecutivo. A mí me parece que Daniel Noboa va a tener que quedarse con buena parte del equipo de trabajo de Guillermo Lasso y creo que esas son decisiones pragmáticas que le tocará hacerlas y enfrentarlas al coste político que vengan, porque lo otro podría ser más peligroso para el Ecuador, ¿no? La improvisación siempre será mucho más riesgosa y ahí le hace falta más experiencia política, me parece, al equipo de gobierno como tal. Carolina, buenos días. Noris Arroyave te saluda.
Hola, buenas noches. ¿Y consideras que tomar esa decisión de voltear a ver el gabinete de Lasso y sacar ahí o mantener algunos personajes no va a ser un costo político demasiado grande para un presidente que creemos que va a aspirar a la reelección, ¿no? Y unirlo a la gente de Lasso es como reafirmar el Noboa es Lasso que intentaron posicionar en campaña. Sin duda, pero hay que ser pragmáticos. Yo creo que si tuviese mejores nombres, tal vez me quedaría más tranquila, pero si no los tiene. Y buscar y plantearse buscar personajes que tengan experiencia en la administración pública, por ejemplo, que tal vez hayan estado en el correísmo, ¿no es una posibilidad para Daniel Noboa o ese costo político sería aún mayor? Creo que sería mayor. Me parece que el pragmatismo le sería más disculpado en ese contexto que lo otro, ¿no? Lo otro sería ya irse absolutamente hacia el otro lado. Ahora, de nuevo, creo que lo que le hace falta a Daniel Noboa es contarnos a nosotros los ecuatorianos, al 100% de ecuatorianos, y ojalá sin mirar la reelección del 2025, yo sé que estoy pidiendo mucho, pero esto es comunicación de gobierno. Ganar es fácil, perdónenme que lo ponga así tan sencillo, lo difícil viene ahora. Para ganar, Daniel Noboa lo único que necesitaba era no perder votos, nada más. Eso lo logra con las justas, ¿verdad? Porque 300,000 votos nomás creo que son la diferencia con el correísmo. Pero bueno, lo logra, ¿ok? Llega, pasa. Ahora lo que le corresponde es la parte dura. Y la parte dura es que tiene 18 meses. No va a tener los 100 días. Hay gente, por ahí le escuché a Carlos Ferrín, a quien admiro, respeto y un montón, decir los 100 días. Los 100 días es cuando tienes 4 años. Aquí no tienes 4 años de administración, aquí tienes 18 meses. Aquí él no va a tener 100 días de tregua, él necesita armar ya su gobierno, su equipo de trabajo y su agenda de manera inmediata. Y su agenda tiene como prioridad la seguridad, así como en su momento Guillermo Lasso tuvo como prioridad la vacunación. Entonces, bajo esa premisa, solo cierro la idea. Lo que necesita contarnos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas es qué es lo nuevo en la política. Si él nos dice a nosotros, vean, esto es lo que yo considero nuevo. Lo nuevo es, me van a venir correístas, lacistas, me van a venir de donde sea, no me importa. Vamos a trabajar en función de país 18 meses y ya, y si ustedes se quejan, lo siento, pero esto es lo que vamos a hacer. Así Gonzalo Rosero se enoje por poner correístas, va a tener que chantarse porque el presidente lo dijo. Pero el momento en que nos diga con claridad qué es lo nuevo, y ahí es relato político, fuerte, duro, concreto. Eso es lo que necesitamos escuchar, y pronto. Caroline, ayer yo decía que tal vez se necesita recuperar el valor de la palabra dentro de la política que se ha perdido, sobre todo en el gobierno de Guillermo Lasso, que decía una cosa, luego se rectificaba, mandaba una orden, se hace todo lo contrario. ¿Cómo Daniel Noboa puede cumplir este reto de recuperar el valor de la palabra dentro de la política, entendiendo la dinámica que existe en la Asamblea? O sea, entendiendo la Asamblea con la que se va a encontrar tan diversa. De entrada, poner en orden su vocería. Ayer creo que escuché 3 distintos mensajes sobre la consulta popular. Y no sé cuántos de ustedes, que siempre están muchos más atentos que yo. Entonces, ¿hay o no hay? ¿Cuál va a ser la dinámica sobre la consulta popular? Porque Verónica Abad el domingo todo el tiempo dijo consulta popular, el lunes también habló de consulta popular. Y como nadie decía lo contrario, yo ayer decía, la única que está hablando de política es Verónica Abad. Luego escuché gente cercana, porque así ahora todo el mundo es cercano, ya tú sabes cómo es esto, ¿no? Gente cercana que decía, es que no va a haber consulta porque primero va a hablar con la Asamblea. Me parece a mí, en lo personal, mucho más razonable
agotar los otros recursos antes que gastar 20 millones más en llamarnos nuevamente a las urnas. Más todavía cuando escuchaba al CNE, a Diana Tamain, decir que ya para febrero del 2024 comienza el calendario para la elección presidencial de 2025 y uno ya quiere como el meme, ¿no? Decir ya, güey, ya. En realidad estamos saturados de convocatorias. Entonces creo que con toda esa dinámica quizás más bien el Congreso Nacional pueda hacer una suerte de mirada, de acuerdo de Estado sobre líneas mínimas con las cuales ya pueda trabajar el presidente Noboa, ¿verdad? Entonces, con eso la consulta popular de alguna manera se puede descartar. Pero esos acuerdos tienen que, al menos a nivel de vocería, quedar bien claros. ¿Y por qué es importante hacerlo ahora? Porque todos estamos pendientes de los detalles gubernamentales, de los gestos gubernamentales. Y por esa precisa razón es que la política tiene que comenzar a cobrar el lugar que le corresponde en la narrativa gubernamental. Duele mirar que en lugar de tener esa claridad sobre lo político, medios de comunicación están cubriendo a la familia presidencial, están cubriendo los rostros cosmopolitan. Eso estará bien para una sección, pero por favor, cubramos lo político. Eso es lo importante. Karen, hacia allá iba mi otra pregunta porque hablabas de los memes, ¿no? Y se me vino inmediatamente a la cabeza cómo hacer una comunicación gubernamental, entendiendo también la dinámica que lo acompaña al presidente y que ha llamado la atención y la construcción comunicacional que los medios le están dando, ¿no? Este abordaje. Por un lado tenemos a un país que está a expensas de ver qué es lo que va a proponer el presidente y en concreto, pero tenemos a unos medios acaparando el entorno del presidente como una prioridad. Y eso es un distractor que va a beneficiar al gobierno y la comunicación gubernamental o realmente va a ser todo lo contrario. Si tú no le das información a los medios de comunicación, los medios de comunicación te van a dar hablando por ti. Eso no creas que no van a hablar. Los medios tienen que llenar sus columnas, tienen que plantear sus portadas, tiene que haber programa. Pero si el relato, la narrativa, no la plantea el vocero, que es el gobierno, en este caso el gobierno entrante, los medios van a plantear aquello que pueda meter mano. O sea, Diario El Universo saca una nota sobre un video TikTok de Lavinia de septiembre, en donde hablaba de Taylor Swift y su listado de canciones. Eso es noticia ayer. O sea, a que vea cómo está de escasa la información política, porque hay que cubrir algo de ellos, y como no hay relato, no hay información, entonces van a llenarnos de lo que sea. Es de eso lo que al final es la imagen que está queriendo dar este gobierno. Nos van a tener entretenidos. Eso no es solamente culpa de los medios. Yo también sí creo que hay una irresponsabilidad, perdóneme, en la agenda mediática también. Pero tal vez es una estrategia, ¿no? Tal vez puede ser una línea de las estrategias de gobierno, el entretenimiento. O sea, de hecho, al final de su campaña, el objetivo fue entretener a la gente y engancharla. Bueno, veamos en 30 días cómo le va con esa estrategia, ¿no? Puede ser que le funcione y yo esté muy equivocada y entonces como académica tomaré nota y crearé nuevas teorías, publicaré mi paper y aprenderemos todos cómo vivir del pan y del circo nuevamente. Pero creo que no es lo que el deber ser de la política, ¿no? Una cosa es tener la era TikTok en nuestros celulares y vivir del entretenimiento y de la apolítica hasta cierto punto, porque la misma clase política se ha encargado de decepcionarnos. Pero otra muy distinta es querer engañar a la sociedad sin darle los argumentos y elementos políticos. Y le digo por qué. Porque si mañana comienzan nuevamente los asesinatos, la inseguridad, la falta de paracetamol, créame, ni viniendo Taylor Swift a dar un concierto en Guayaquil, le van a dejar tranquilo al presidente y a su esposa. Doctora, entonces la política va a ocupar su lugar, de una u otra manera, así los medios de comunicación no lo quieran cubrir. Doctora, buen día, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Ahí voy a discrepar con usted, doctora, y si quiere hagamos una apuesta a largo aliento.
hagamos una apuesta a largo aliento y en 18 meses nos vemos. En 18 meses estamos aquí ya comprometidas para una entrevista. No podemos hacer una apuesta a 18 meses. Te digo por qué. Porque va a cambiar, es que va a cambiar en una semana. Apostemos una semana, eso sí, pero me tienes que invitar. ¿Cuál es la apuesta? Aquí, yo voy a ir a Cuenca en noviembre. Yo voy a ir a ya, perfecto. Yo te pago un cuy en noviembre y va a cambiar. Va a tener que hablar de política el señor presidente, va a tener que hacer relato político por TikTok. Pero va a tener que hacer relato político. Pero es que mire, doctora, yo ya veo el cronograma de actividades a lo largo del gobierno de Daniel Noboa. Desde el punto de vista del infoentretenimiento. La primera escala va a ser, estoy leyendo los titulares del Universo ya futuro. ¿Quién hizo el vestido de Viana para la primera dama? Arranca el debate, ¿fue o no el color correcto? Después vendrá más o menos en febrero o marzo la fotografía de Instagram con más likes en la historia del Ecuador, que será en el momento en que nazca el hijo de la señora Noboa y lo lleven al Palacio, al Salón Amarillo. Eso va a ser otro tema de discusión. Yo acá le decía a Jimmy el otro día, no me sorprende que venga Lionel Messi el próximo año a jugar con Barcelona, con Pablo Campana de por medio, que a su vez ya sabemos todas las conexiones con la familia Noboa. Y usted porque decía, mi tía es Isabel, claro. Exacto, porque es el verdadero quien quisiera, ¿no? O quien pudiera. Y por último, yo ahí sí discrepo con usted, doctora. Yo creo que a Daniel Noboa le conviene que haya consulta popular, porque a él le conviene estar en campaña constante. Le conviene estar en campaña constante para poder seguir activo en redes, ¿no? ¿Verdad? De esa manera, de ese estilo. Y porque entonces para que empate consulta popular con lo que será el inicio de la carrera presidencial en el 2025. Verás, yo no creo que eso no vaya a pasar. De seguro va a pasar y es más, puede ser una buena herramienta para, de alguna manera, como líneas complementarias a la... Es que ni siquiera le quiero llamar a la comunicación gubernamental, pero eso va a ser. Ok, va a pasar, olvídalo. Además, porque es buena noticia, o sea, digamos las cosas como son. Sí. Esos buenos likes van a ser reporteados por la sección Socialité de Diario Expreso, por ponerte un ejemplo. O sea, olvídate, va a pasar. El tema es que no puede, lo que está pasando en estos 2 días es que ha habido ausencia de relato político, domingo y lunes. El primer momento político recién fue ayer, ¿no? Entonces, y ayer además un momento en donde lo primero que hace es mostrarnos un rostro que no habla de la nueva política. O sea, el primer relato, y la ausencia de la vicepresidenta. O sea, el primer relato político tampoco es un direccionamiento de hacia dónde voy, sino una suerte de confusión de qué es nuevo para el presidente, ¿no? Porque esa es la pregunta que nos queda para hoy, si quisiéramos ser honestos con lo que vimos ayer, ¿ya? Ahora, en vista que hay todavía poco relato político, los medios de comunicación están cubriendo lo que consideran político en términos de lo que podría ser noticia, ¿no es cierto? La esposa, la familia, Olón, si tú quieres, qué sé yo, los alrededores de la casa a donde aterrizaron los helicópteros, todo eso va a ser noticia, porque la gente va a querer consumir eso, sin duda. ¿Cuánto nos dure? Esa es otra historia. El tiempo que nos dure este encanto hasta que exista otro problema en la cárcel, hasta que Fito se pronuncie en una rueda de prensa, hasta que exista alguna situación en las carreteras, hasta que venga el fenómeno del niño, ¿no? O sea, el momento en que la política tenga que tomar su cauce regular, lo demás va a pasar exactamente a la sección que le corresponde, que es la del entretenimiento, en la 8ª página nomás, ¿no? O sea, bueno, no, en la número 10, 12, qué sé yo. Entonces, el tema no es que no va a haber, sí va a haber, pero tiene que haber el relato político. Caso contrario, le va a pasar factura y su ilusión de la reelección 2025 va a quedar muy lejos de lo que corresponde. Porque además, recuerde usted que va a haber aquí un movimiento Construye, que no tiene pocos asambleístas, que tienen una agenda clarísima, al menos la primera es la Comisión de Investigación por Fernando Villavicencio. Están también el mismo partido político, que es el Partido Social Cristiano, que va a tener también su agenda, sobre todo en materia de seguridad. Y qué duda cabe, la Revolución Ciudadana ahorita todavía se está un poquito lamiendo las heridas, pero van a volver. Mira, cuidado.
Caroline, no le van a dejar. Lamento interrumpirte, pero el tiempo ha terminado. Esa apuesta del CUI quedó en el aire en privado, después ya por teléfono. No. Ahí van, Yo soy de palabra. Está bien. Y yo soy de palabra. Doctora, le llevo encebollado, por si acaso. No. Acepto. Ya, acepto. okay. Acá en Cuenca también se hacen ricos encebollados. Y si vienes a Cuenca viendo cómo está el panorama. Doctora, por favor. Queridos compañeros, les cuento que el horario ya la vamos a conseguir, 8 de la mañana. Gracias, Caroline. Que tengas un magnífico día. Se quedó decepcionada. Está entretenido, pero ya no hay tiempo.